Hace millones de años, Shinnok, un dios antiguo, se volvió contra las otras deidades e invadió la Tierra. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la Tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la Tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace 2 años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la Tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado, pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. Destino, enfrente. ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre. Si con siempre quieres decir ni una vez. Comandante. Muy bien, ya tienes las coordenadas de la reunión, del otro lado del bosque. Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden. Donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios. Dioses, portales, demonios voladores. Segatones con espadas mágicas. El mundo ha cambiado. Y para mal si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden. Quiere envenenar la fuerza vital de la Tierra, el Jinsei. Y no vamos a permitir que lo haga. Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos. Nos encantaría enviar el trasero huesudo de Shinnok de vuelta al infierno. ¡Qué bueno soy!
Se acerca el final. Dando las cosas por sentadas, ¿verdad? Hay que volver al helicóptero. ¡Sonia, sal de ahí! ¡Eso! Fue frío y desagradable. Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando. ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres. Añádelo a la lista de cosas por las que Shinnok tendrá que responder. Raiden, debemos volver a fortificar las defensas del portal. No fui. Ya es tarde. Los poderosos dioses de la tierra. Contaminas este suelo sagrado, Quan Chi. ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus amigos. Los abandonaste a su muerte. Yo les devolví la vida. Una vida peor que la muerte. Una vida que pronto compartirás. Y mi Señor en persona contemplará tu caída. Jax. Nightwolf. Smoke. Smoke está muerto. Soy Enenra. Esta es tu última misión, Sonia. El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo. Johnny Cage, matarte será un placer. Algún día te arreglaremos.
Bueno, me alegra volver a verlos. Sonia no es él. Comandante Blaine. Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis ancestros. Son mi guía. ¿Podrían apurarse un poco? Anataga Hirakimasu. ¡Subimos! ¡Retirada! ¡Ya! ¡Sigan! Ustedes quédense aquí. Cierren la puerta. ¡Mokito Rey! Lo ves ahora, Raiden. Es tu legado. Envenena sus corazones con esperanza. ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años, cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la Tierra. Te detuvimos, te encarcelamos en el infierno. Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raiden. Mis seguidores lo aceptan y así viven. Luchan por mí. ¿No tocarás el Jinsei? Sí, lo tocaré. Y toda la tierra conocerá la verdad de la muerte. Ah, perdón, señora. No la había visto. ¡Miserable desgraciado! ¡Mancha insignificante de escoria podrida! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Eso es mío! ¿Listo? Como siempre.
No estoy seguro de lo que me ocurrió, pero estoy seguro de esto. Ni se te ocurra hacerle daño. De verdad eres un dios antiguo caído. Johnny Cage, el amuleto. ¡No! Disfruta de la casita, abuelo. ¿Sonia? Johnny. ¿Hemos...? Sí, lo tenemos. Quédense aquí. Las propiedades de la cámara curarán a Sonya Blade enseguida. Quan Chi y los demás se han ido. Una erupción de poder en la cámara invadió mis sentidos. Podemos ocuparnos de Quan Chi después, Kenshi. Hoy obtuvimos un premio mejor. El amuleto de Shinnok. Y dentro de él, el Carapés en persona. Vamos a llevar el amuleto a los dioses antiguos. No pueden destruirlo. No lo harán. Tal vez nos aconsejen. Shinnok no puede escapar. la guerra no ha terminado. Quan Chi escapó. ¿Por qué sonríes? Me llamó Johnny. Después Raiden me contó que desciendo de algún culto de guerra mediterráneo. Criados como guerreros para los dioses. Nunca he podido volver a provocar ese halo verde. Raiden cree que se activaba cuando yo veía a alguien querido a punto de morir. ¿Qué dices tú, Cassie? ¿Puedes provocar algo por el estilo o se salta una generación? Tranquilo, Jin. No nos hizo falta en Darfur, ni en Irán, ni en Kurdistán. ¿Verdad, Jackie? No, para nada. ¿Te enviaron allí los monjes Shaolin, Jin? He visto bastante acción. Y Takida igual que yo. Cosas que no cabrían en sus mentes de fuerzas especiales. ¡Calma! Todos están aquí porque merecen estar. Son copos de nieve hermosos y únicos. Bien. Como seguramente lo ignoran, a juzgar por la ausencia de felicitaciones, nuestro equipo cumple hoy 6 semanas. El secretario Blake dice estar encantado con nuestro progreso. Aunque le escupieras en el pelo, se mostraría encantado con nuestro progreso. Fue muy listo para hacer que el señor Cage creara el equipo. Me alegro de que el Shirai Ryu me eligiera. Sitios nuevos, caras nuevas. Como señaló el secretario, los más viejos nos retiraremos algún día. Ya es hora de que su generación tome el relevo. Shaolin, F.E., Shirai Ryu, todos juntos. En la primera misión del equipo, irán al templo Lin Kuei. Hace tiempo que no sabemos nada del gran maestro. Tenemos que asegurarnos de que está de nuestra parte y de que nos protegerá si las cosas se ponen feas otra vez en el mundo exterior. Tienen que traerlo, pero no se sorprendan si Sub-Zero no quiere cooperar. ¿Por qué mencionas el mundo exterior? Creí que Kotal Kahn respetaba los acuerdos de Reiko. Y lo hace, pero se enfrenta a una guerra civil. Si ganan los rebeldes, esos acuerdos serán historia. Emperador, ¿cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas. Kotal Kahn siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano. Claro, claro. Lo que digo es, armas mejoradas, mi información y ¡pum! La eterna guerra civil del mundo exterior. Terminada. Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina. Y todo su ejército rebelde. Eso vale por lo menos 50. Tengo que atacarla inmediatamente. Finalizar este conflicto. Como dirías,
nos está agotando. Bien. ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Deborah? El emperador no debe angustiarse. Un accidente. Esta lo despejará. ¡Abran paso a Kotal Khan! ¡Muévanse! Los tarkatanos están en posición. Esperamos tu orden. Ya la tienes, querida Tania. Detener un carro no es nada. Matar a un emperador ¡Falso emperador! requiere poder. El poder lo tienes, Melina, y no lo usas. Me duele utilizarlo, Rain. Necesito más tiempo. La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto. La lluvia cae cuando debe. No importa. Siempre que Kano haga aquello por lo que le pagué. ¡Ahora! ¡Vamos! Aktatok Norei. Muy bien dicho. Eso me hiere, Kano. Es que tu oferta de ayuda no era más que aire. Guárdate tus millones. Melina me da el doble por mandarte al otro mundo. No vales ni para sacarme de la cama. Eres la edeniana Tania. Me alegra que me recuerdes, Kotal. Nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina. Prometió crear una Edenia libre, algo a lo que tú te negaste. Un mundo exterior unido resiste con fuerza a sus enemigos. Nunca estará unido bajo tu gobierno. Tu rebelión es lo único que lo impide. Eres una necia por confiar en Melina.
está fastidiando. Por última vez. Melina. Keino tenía que matarte, serpiente inmunda. ¡Recónate! Otro edeniano, el supuesto semidios. ¡Kogati! Soy hijo de Argus. No me declararon dios los plebeyos ignorantes, Buluk. Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus. Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad. Eso debería callarte. No volverás a tocarlo. Claro que sí. Como heredera de mi padre, Shao Kahn, yo, Melina, Canum del mundo exterior, ordeno tu ejecución. Este día habrá una ejecución. Vas a expiar tu disensión, Melina. Tu sangre será la compensación. Sube las escaleras hasta el límite del fuego. ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro convertido en jaguar. En el punto de lanzamiento nos separamos. Jackie y yo entraremos desde el sur, ustedes desde el oeste. Reunión aquí, en la entrada norte. ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos. Que se resiste es más posible de lo que crees. No te agobies. Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará.
Te pareces más a tu madre de lo que crees. Tus poderes debían revelarte mis intenciones, Takahashi Takida. Sin duda, Kenshi te enseñó a usarlos. Mi padre me enseñó mucho, gran maestro. Veamos. No te juzgues con tanta severidad, especialista Briggs. ¿Una finta? ¡Bravo! Kunjin, deberías apoyar a tus compañeros en lugar de burlarte de tus superiores. Lo tendré en cuenta, si alguna vez encuentro uno. Las falsas bravuconadas no van contigo. ¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jin. Si nos matas, te vas a arrepentir. Sí, supongo que sí. Chuo, Danjin. ¿Funcionó? Todo esto era un ejercicio de entrenamiento. Diablos, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionen como uno solo, les faltará algo. Entonces, aparte de eso, ¿les gustó la visita? Los Lin Kuei nos destrozaron. Lo dirás por ti. También tenías muchas huellas de bota helada en el culo. Vamos, para mí todos son ganadores. Nuevas órdenes de la General Blade. Prioridad 1, gente del mundo exterior, aquí en la Tierra. ¿Una invasión? No puede ser. No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme. ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total, unos 5,000 refugiados de la guerra civil del mundo exterior. Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra. Después de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. Gracias, Kenshi. ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage, tú y tu equipo quédense ahí. Ella es Li Mei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sondo, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. Es decir, no te ofendas, pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente. Los rebeldes, Melina, tenían un arma no conocida. Batallones completos, aniquilados.
No era honorable. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán de oro con una joya central. Melina utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con que lo posea. Cambia la marea a su favor. El emperador se desespera. Y los que quedan en medio pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible. La base, la cámara, tus guardias. F.E., Shaolin, es imposible que alguien pueda atravesarlo todo. Yo me debo asegurar. Vaya, qué agradable. Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros. Igual que tú, bromeaba cada rato. Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Li Mei. Yo voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se vaya. Te acompaño. Pide un informe de seguridad del campamento a Flag. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. ¿Vamos contigo? No. Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia de Li Mei es cierta. Tu equipo y tú van al mundo exterior. No lo sé. Esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No creas todo lo que ves en internet. ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin, estudié mucho sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, concentrémonos. Li Mei debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de fiar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la Guerra del Infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Idiota. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Un punto que deberías afirmar con más sutileza considerando tu entorno. Ahora digan a qué vienen, e incluyan una razón para no asesinarlos. Te percibo. No eres del mundo exterior. Soy de la Tierra igual que tú, pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, es el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá. Mira, puedes arrestarnos, e incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan el pago. O algo peor. Llévanos ante el Kahn y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Síganme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás condenado a muerte. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por hurto? No olvides dónde estás. Jin. ¡Salgan! ¡Vamos! Sabía que no debía escucharlos. Una lección sobre confianza, de un mercenario. Esta es otra oportunidad de aprender.
Aprendo rápido. ¡Juguemos, Thor! ¿No podías pedir un pony como las demás chicas? Los archivos no mencionaban simbiontes. ¿Tú aquí haces problemas? ¿Problemas tener tú? Me encantaría saber más de ti. Qué pena que estés loca. Oigan, ¿están bien? ¿Los habitantes de la Tierra? Esta debe aprender más de sus técnicas diplomáticas. Vinimos a ver a Kotal Khan. La General Blade... Se entrometen con los asuntos del mundo exterior. La muerte es el castigo. Esto me suena como... Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko, consultaremos al emperador. Espérenlo aquí, ¿me oyen? ¿Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas? ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles. Tiene un valor más sentimental que monetario. De todas formas, preferiría que no lo robaras. Es una herencia de la familia. No tenían que habértela dado. Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lao, tras su muerte. ¡Que tú causaste! Le hiciste luchar contra Shao Kahn y te quedaste mirando mientras ese cerdo le partía el cuello. Te estás pasando, Kun Jin. No, no lo suficiente. Solo déjame ir. Sangre de Kun Lao, descendiente del gran Kun Lao, un vulgar ladrón. ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? Querías que te atacara. ¿Por qué? Para liberar tu cólera y que fueras receptivo a la razón. Y hacerme sentir como basura. El que te odie siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad. Existe una senda más luminosa, una que dará honor real a tus ancestros, una que es digna de ti.
Ve a la Academia Gushi. Únete a los Shaolin, como hizo antes Kung Lao. Yo no puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón, no a quien tu corazón desea. Es tarde para mí. Nunca es demasiado tarde, Kunjin. Sus noticias sobre refugiados me preocupan. No sabía de su éxodo hacia la Tierra. Lo que sé es esto. No he invitado a nadie de la Tierra. Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia. ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos. ¿Amigos? No. No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Está Shinnok. usando el amuleto de Shinnok contra mí. El mismo objeto que la Tierra juró tener seguro y custodiado sin ofrecer al mundo exterior participación alguna. Nos atacaban a nosotros, no al mundo. Kotal Kahn, el fuego que quema el sol. Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido. No tenemos malas intenciones con tu gobierno. Al menos hay un habitante de la Tierra que tiene el don de la palabra. Pero recuerdo un dicho de la Tierra. Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos. He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador. Pero estoy diciendo la verdad. Eres aliado de Melina. Se llevará a cabo tu sentencia. Kotal Kahn, bajo la ley del mundo exterior, invoco el derecho a defenderme en combate. ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones. Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador. Sabes mucho del mundo exterior. Debes saberlo. El duelo termina con la muerte. No has ganado nada. Apenas unos segundos para tomar aliento. ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado. Proclamo que la Tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Y ahora mátame. Acaba con esto. No irás a... En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Melina tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos confiar en ellos. Devora, ¿acaso no te das cuenta que estoy en deuda con ellos? Nos haces un honor, Kotal Kahn. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade sobre nuestro nuevo arreglo. Gracias por el aviso, sargento. Quédate con Kotal Kahn. Pensaremos los siguientes pasos cuando tenga a Kano encerrado. Sí, señora. Cage fuera. Sigue aquí. Puedo sentirlo.